En este canal siempre decimos que buscamos a que los podcasters puedan profesionalizar su podcast. Pero finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un podcast profesional y uno amateur? Así que eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. En este canal lo que buscamos es dar tips y herramientas a aquellas personas que están empezando su podcast para que puedan profesionalizarlo. Justamente ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces, solo para comentarles que Explora Producciones es una productora de podcast que busca ayudar a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. El día de hoy, como les comentaba al inicio, vamos a entender cuál es la principal o las principales diferencias entre un podcast profesional y un podcast amateur. O sea, porque siempre decimos, no, hay que hacer un podcast profesional, que tiene que ser lo más profesional posible. ¿Pero a qué nos referimos? O sea, ¿qué necesitamos para que nuestro podcast realmente sea profesional y deje de ser amateur? Aquí quiero hacer una aclaración antes de empezar. Primero, que acá nadie es el dueño de la verdad. Aquí solamente vamos a dar algunos puntos referenciales que permiten diferenciar entre uno amateur y uno profesional. Evidentemente, hay temas de presupuesto que permiten que algunos puedan hacer un podcast mucho más profesional y ni que hablar de grandes productoras que hacen podcast a otro nivel. Eso ya son temas quizás un poco más de presupuesto, etc. Aquí solamente son consideraciones básicas para que uno pueda decir, oye, ¿sabes qué? Estoy metiéndole un poquito más de cabeza a mi podcast y estamos planteando estos 3 temas para poder hacerlo bien. Así que, de nuevo, todos podemos empezar nuestro podcast, sea con los elementos que tengamos. No nos tenemos por qué solitos poner una soga al cuello y decir, ¿sabes qué? Esto no es profesional, etc. Vamos a ver que no necesitamos tampoco lo más caro ni lo mejor para poder hacer un podcast profesional como se conoce. Así que nada, vamos con los 3 puntos que diferencian a un podcast profesional de uno amateur. El primer punto, y se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con un gran presupuesto, es la portada. Muchas veces nos enfocamos en lo que vamos a decir, en lo que queremos hablar, etc. Y a la hora de la hora, cuando estamos por subir nuestro podcast, no tenemos una buena portada, una portada agradable, bonita, que llame la atención, con un buen diseño. Como ya hemos visto en otros videos, los voy a dejar acá un video de la portada, no es necesario que sepamos ser grandes diseñadores, que sepamos manejar estos programas más complicados de Adobe o cualquier otro que pueda ser utilizado. Existen herramientas como Canva que incluso te da plantillas que ya tienen unos diseños agradables. Es cuestión de jugar con ellos y poder sacar un buen diseño que sea agradable, porque es lo primero que se ve. Por eso decimos que es importante para un podcast profesional tener una buena portada, un buen diseño de portada, agradable, que esté relacionado al tema. Por eso el video que les dejaba, ¿no? Ahí damos los tips para poder tener una buena portada profesional y que pueda ser aceptada por la audiencia. Así que ese es el primer punto que se diferencia de un podcast profesional de uno amateur. Punto número 2. Los episodios bien estructurados. Este, en mi opinión, es el más clave. Y este ya depende de nuestra habilidad y nuestra capacidad de dedicarle tiempo a nuestro podcast. Esto ya no es un tema nuevamente de dinero, ni de que tenemos que ser profesionales de la comunicación, ni nada. Aquí es cuestión de sentarnos, ordenar nuestras ideas y ponernos a comentar, a compartir nuestro contenido de una manera estructurada, de una manera en la cual nuestra audiencia lo pueda entender y nosotros podamos cumplir objetivos. Eso es básicamente la estructuración, sobre todo cuando hablamos de temas de marca personal, etcétera, ¿no? O sea, tiene que tener una secuencia lógica, la audiencia tiene que entender lo que le estamos diciendo. Por eso, aquí es donde es la principal diferencia, ¿no? Donde abrimos micrófono y nos ponemos a conversar nuestros amigos de lo que nos pasó el otro día.
eso no es muy profesional que digamos. Es un podcast, sí, es válido también, nadie te va a decir que no lo hagas, nadie te va a prohibir que lo hagas, pero no estás pensando más en ti que en tu audiencia. Entonces un podcast profesional justamente es eso, ¿no? Tienes una estructura más desarrollada, sabes qué temas vas a conversar, tienes la manera en cómo los vas a conversar, y ahí es donde empieza a surgir la diferencia. Obviamente en el camino, poco a poco, con la experiencia, con la práctica, empiezas a diseñar mejor tu podcast, a darle una mejor estructura, a darle mejores vueltas, etc. Nosotros tenemos un video sobre una estructura básica para un podcast que se los voy a dejar aquí, que es donde hablamos en qué orden se suelen tocar los temas o qué grandes segmentos debería tener un podcast. Pero el episodio bien estructurado es la clave para tener un podcast profesional. Tercer punto, la calidad del audio. Y acá me van a decir, bueno, pues ahí está donde tengo que invertir en micrófonos y yo no tengo el dinero para hacerlo. Pero no se preocupen, ya hemos hablado varias veces que incluso con un celular y unos audífonos puedes tener muy buena calidad. No vas a tener calidad de estudio, evidentemente, pero es una calidad aceptable, una calidad que las personas entienden, ¿no? Por ejemplo, o algo que es básico, pero que sucede más de lo común, es que muchas personas quieren grabar en el baño. No puedes grabar en un baño, y eso es más que evidente. Entonces, grabando en un lugar cerrado, con unos micrófonos de audífonos, con ropa alrededor, etcétera, y otras consideraciones, puedes llegar a tener un audio de muy buena calidad. No necesitas tener el micrófono de último modelo para poder tener una calidad de audio alta. Pero sí importa, ¿no? Importa que te escuche, que se entienda. A eso nos referimos con calidad de audio, que se entienda lo que está diciendo, que no. Si vas a grabar por internet, graba por Zencastr, no grabes por Zoom, que entrecorta y tiene lags en la conversación. Entonces, ese tipo de detalles que no necesitas un presupuesto enorme para hacerlos, hay que tenerlos, y se nota en un podcast cuando tienes esos detalles. Evidentemente ya un profesional o alguien que se dedique a esto como trabajo te puede decir, no, mira, acá hay fallas, etcétera, pero lo importante es que la audiencia te entienda y tu podcast se entienda. Entonces, esos son los 3 puntos que diferencian a un podcast profesional de un podcast amateur. Y ahí te das cuenta que no es tan complicado poder tener un podcast profesional, que no es algo exclusivo de una élite de creadores. Son elementos que parecen obvios, no son tan obvios porque no todos lo hacen, pero que todos los pueden hacer. Antes de hacer un pequeño repaso, te quiero decir que no te olvides de poner me gusta a este video si es que te ha gustado, de suscribirte a este canal si también crees que tenemos muy buen contenido para temas de podcasting, de dejar tu comentario si crees que hay otro elemento que pueda diferenciar a un podcast profesional de uno amateur, o si no estás de acuerdo, bienvenido sea. Déjanos tu comentario y obviamente compártelo con tu amigo podcaster para que también esté al tanto y para que sepa que no necesariamente necesita tener una gran inversión para tener un podcast profesional. Un pequeño repaso rápidamente. En primer lugar, una portada con un buen diseño. Tienes que tener un buen diseño de portada, porque eso es lo primero que va a jalar. Tiene que ser agradable a la vista. Número 2, episodios bien estructurados. Tienes que tener los episodios con una secuencia lógica, con segmentos bonitos. Eso no implica ningún tipo de inversión y no implica ningún ser un genio, nada, no tienes que ser un profesional del rubro. Esto simplemente es tener en consideración qué quieres contar, y ya les dejé un video, así que no hay excusas para no tener una estructura. Y punto número 3, calidad del audio, es decir, las consideraciones básicas como hacerlo en lugares pequeños, lugares cerrados, sin interrupciones. No vamos a grabar en la calle si es que no tenemos el equipo adecuado, grabemos en un lugar cerrado, no grabemos en el baño, no grabemos por Zoom ni por Google Meet, sino grabemos por Zencastr, por Riverside, etc. Hay muchos elementos hoy en día que nos pueden permitir que con poco podamos hacer mucho. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy día. Espero que les haya servido, que les haya dado esperanzas para que sepan que no necesitan cosas de otro mundo para poder hacer algo de muy buena calidad. Así que nada, conmigo hasta un próximo video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, como Explora Producciones, Explora Podcast. Nos vemos en un próximo video.
Chau.